Hola, ¿cómo estás? Durante la vida deben tomarse decisiones importantes que afectan nuestro bienestar, nuestro presente y nuestro futuro. Y hoy el tema, la mayor decisión de la vida. Quiero darte una bienvenida en representación de nuestro selecto equipo de estudiantes de la Biblia, a quienes les damos también la bienvenida y juntos vamos a participar de este estudio. Pero antes, como en todos nuestros programas, vamos a pedir la bendición de Dios por el estudio de la palabra de Dios. Voy a invitar a Ángela que nos pueda guiar en la oración. Oremos. Querido Dios, queremos agradecerte, Señor, por un día que tú nos das la oportunidad para estudiar tu palabra. Somos gratos por este día, Señor, y también por todas las personas que nos escuchan. Que tú puedas guiar a cada uno que estudia tu palabra de corazón sincero, Señor, y puedas guiar a cada uno en esta vida también, perdonando nuestros pecados y estando a nuestro lado. Te rogamos en nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escribir a nuestro programa. El correo electrónico aparece en nuestro monitor, indicándote que puedes contactarte con nosotros. Te vamos a responder y queremos saber qué te han parecido todos los temas que hemos estado desarrollando, y estamos llegando casi a la parte final de todos estos tópicos importantes de la Biblia. La mayor decisión de la vida. Hay por lo menos 4 decisiones importantes que todo ser humano necesita tomar en la vida. En primer lugar, ¿a qué te vas a dedicar el resto de tu vida? El tema de la profesión, los estudios, es muy vital en la formación de nuestra vida. Creo que todos algún día sueñan o han soñado con vivir bien, tener lo suficiente para poder sobrevivir, y muchos estudiantes, muchos jóvenes, su deseo es: ¿a qué me voy a dedicar el resto de mi vida? Una pregunta y una decisión que hay que tomar. En segundo lugar, otra de las preguntas que muchos jóvenes, solteros y aquellos que somos casados también nos los hemos hecho: ¿con quién voy a pasar el resto de mi vida? Es una de las preguntas y decisiones que como seres humanos necesitamos tomar, muy importante. Porque el éxito y la bendición de Dios viene cuando nosotros tomamos esta decisión de vivir con nuestra pareja para siempre. Pero también existe una tercera decisión: ¿a dónde vas a ir cuando se termine esta vida? Hay personas que se preguntan: ¿y a dónde voy a ir? Y en el estudio de la palabra de Dios hemos ido respondiendo, pero existe preocupación. ¿Qué va a ser de mi vida? Una vez me decía un caballero de unos 70 años: pastor, me voy a morir, y después, ¿qué va a pasar conmigo? No conocía muy bien la Biblia, así que tuvimos una plática porque él se preocupaba por el futuro de sus nietos, de sus hijos. Así que es una de las preguntas y preocupaciones que se tiene. Y finalmente, muchas personas se preguntan: ¿cómo ser salvo? ¿Cómo entregar mi vida a Jesús? ¿Qué debo hacer? Conozco una ciudad en Bolivia, una pequeña ciudad, un lugar turístico llamado Copacabana, donde cuando fui con mis padres veía a mujeres dando vueltas alrededor de una cruz y todas sus rodillas estaban ensangrentadas. Y esta gente lo hacía porque querían estar a cuenta con Dios y querían ser salvos. Existen muchas preocupaciones, son temas esenciales. Sin embargo, hoy vamos a responder cuáles son las decisiones más importantes. Hay varias, hay una. Entonces vamos a comenzar nuestro estudio ahora leyendo la palabra de Dios. Y Joao,
¿Cuál es la condición natural del ser humano? De alguna manera vamos a hacer también un repaso de todo lo que hemos venido estudiando. Así que, Joao, ¿cuál es la condición natural del ser humano? Bueno, pastor, en Efesios 2, versículo 12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, excluido de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Muy bien, en otro tiempo, cuando no hemos conocido a Dios, ¿cómo estábamos? En aquel tiempo estabais sin Cristo, dice, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, a las promesas, sin esperanza y sin Dios. No sé si ustedes han vivido lejos de Dios un tiempo. Quizás algunos hemos tenido la oportunidad de nacer en un hogar cristiano, pero qué triste cuando hay personas que han vivido lejos de Dios, lejos de conocer su palabra. Una vez yo bauticé a un hombre de unos 50 años de edad y cuando se bautizó me abrazó y no se soltaba en el tanque bautismal y me decía: pastor, pensar que tuve muchas oportunidades de entregarme, pero nunca hice caso. Tengo pocos años de vida. Podría haberme entregado cuando era joven. Tuve la oportunidad, pero no lo hice. Entonces, hay oportunidades prestadas. Segunda pregunta en nuestro estudio. Sonia, ¿cómo es el proceso que nos conduce a la nueva vida? Bueno, busquemos en el libro de Romanos, el capítulo 10, versículo 17, nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, acá nos está enseñando que nosotros podemos desarrollar nuestra fe escuchando o estudiando la palabra de Dios. En el mismo capítulo de Romanos, unos versículos adelante, el versículo 13, nos dice lo siguiente: ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, otra condición del proceso de la nueva vida es invocar el nombre del Señor, pedirle a Jesús que nos perdone y que Él sea nuestro Salvador personal. Aquí encuentro, profesora Sonia, dos elementos importantes que nos conducen a tener paz en el corazón. Y son dos elementos muy esenciales porque por un lado está el estudio de la Biblia y por otro lado está el hecho de invocar al autor de la Biblia, que es el Señor Jesucristo. Entonces, no podemos nosotros bautizarnos sin haber creído, sin tener fe. Es importante este paso y es importante pedirle a Dios que nos ayude a tomar las decisiones por Él. Muchas gracias. Pregunta número 3. Mendelson, ¿qué paso es necesario para ser salvo? Usted ya lo ha respondido, pero voy a decir de nuevo que dice en Marcos 16, verso 16, dice: el que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Necesitamos primero creer y sermos bautizados. Ahora, Mendelson, este texto es muy fuerte, ¿no? Porque quien lo dice es Jesús. El que cree y fuere bautizado será salvo. ¿Por qué tú piensas de que Jesús mencionó? Es un texto muy fuerte. Yo mostré a un joven que no quería entregarse. Es muy fuerte. Sí, aquí Jesús nos enmienda la situación de que debemos demostrar públicamente de lo que creemos. Así como Él bajó del cielo, vino al mundo, murió en la cruz, dio toda su vida por nosotros, después volvió a hacerlo. Así Él quiere que nosotros entreguemos nuestra vida a Él por el bautismo, por una manifestación pública, ¿no? ¿Existe algún otro pensamiento acá en Hechos 2:38? Claro que sí, pastor. Hechos 2:38 dice: Pedro contestó: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí dice que nosotros debemos arrepentirnos de nuestra vieja vida, vida pasada,
y vivir una nueva vida con Cristo. Muy bien, entonces aquí se menciona el hecho de creer, el hecho de arrepentirse, por lo tanto existe una confesión y después de esa confesión, a través de la oración, viene el bautismo que nos hace dignos ante Dios. Muy bien, número 4, algunos de los personajes bíblicos que nos dejaron ejemplo, ¿quiénes fueron? Cintia, ¿hay algunos? Si podemos empezar con lo que está en Mateo 3, 16, 17. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento el cielo se abrió y Jesús vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Entonces Jesús dejó el ejemplo. Ese es nuestro principal ejemplo. Pastor Johnny, ¿otro ejemplo tenemos en la Biblia? Sí, en Hechos, capítulo 9, versos 17 y 18, dice: entonces Ananías fue, entró en la casa y poniendo las manos sobre él, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús te ha aparecido en el camino por donde venías. Me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante se le cayeron de los ojos como escamas, y al punto recobró la vista, y levantándose fue bautizado. Aquí está el caso de Saulo, cuando él se encegueció por la luz intensa que le interrumpió el viaje hacia Damasco. Y también vemos ahí la decisión que él toma inmediatamente de seguir al Maestro y se bautiza. Un perseguidor, ahora convertido. Juan, ¿tenemos también algún otro ejemplo? Sí, en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 14 y 15, nos relata lo siguiente. Una de ellas, llamada Lidia, que vendía púrpura de la ciudad de Tiatira, respetuosa de Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió su corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando ella fue bautizada junto con su familia, nos rogó: si habéis juzgado que soy fiel al Señor, entrad en mi casa y hospedaos en ella. Y nos instó a quedarnos. Muy bien, aquí está el ejemplo de Lidia entonces, ¿no? De Lidia. Y un ejemplo más, Ángela. En Hechos 16, 32 y 33, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y tomándolos en aquella misma hora de la noche, el carcelero les lavó las heridas y los azotes, y enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Miren, la invitación es, ¿aquí quiénes son bautizados? El carcelero y su familia. Aquí el Señor, en la inspiración bíblica, está tomando algunos ejemplos. Jesús, Saulo de Tarso, que se convierte en Pablo, un perseguidor de la iglesia, terrible, malo, yo diría muy malvado, pasó sangre por sus manos. Está el caso de Lidia, una mujer sincera. Y está el caso de este pecador, carceleros, que junto a su familia son entregados a través del bautismo. Evidencias claras de las decisiones que estas personas han tomado. Y ahora, qué amable invitación nos hace Jesús, mis amigos. Igor, ¿qué dice la palabra de Dios? En Juan 12:26 dice: si alguno me sirve, sígame. Donde yo esté, allí también estará mi servidor. Y ya que me sirva, mi Padre lo honrará. Muy bien, aquí pocas palabras, ¿no? Si alguno me sirve, sígame. Entonces es muy importante el hecho de seguir a Jesús. ¿Hay otro ejemplo más en la Biblia en Mateo? Sí, en Mateo 9:9 dice: cuando Jesús salía de allí, vio en la oficina de los tributos a un cobrador de impuestos llamado Mateo, y le dijo: sígueme. Y él se levantó y le siguió. Aquí nuevamente la palabra, sígueme. Si nosotros queremos ser buenos discípulos, queremos vivir una vida de comunión con el Señor, necesitamos entonces seguirle. Necesitamos levantarnos de nuestra vida pasada y tomar la decisión por el Señor. Muy bien, y ahora, Ángela, ante la amable invitación de Cristo, ¿qué actitud fatal tomaron algunos?
Podemos ver en algunos versos, voy a citar aquí Hechos 24, 25. Pero cuando Pablo le habló de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y le dijo: ahora vete, y cuando sea propicio te llamaré. Aquí está el caso de quién. De Félix. ¿Qué pasó con Félix? No aceptó, ¿no? Le pareció muy difícil cumplir todo lo que Pablo le estaba diciendo, así que le dijo: vete, y cuando voy a pensar de nuevo y cuando yo quiera te llamaré. Hay muchas personas que no toman la decisión por el Señor en este tiempo. Yo conocí a personas que les invité a tomar la decisión de bautismo y me dijeron: pastor, lo voy a pensar, deme tiempo, no me presione. Yo le dije a una persona de estas: sabes, yo noto que estás delicado de salud, tú necesitas entregar tu vida al Señor. Y cuántas veces uno invita y las personas no escuchan la voz de Dios. Es importante que nosotros podamos escuchar la voz de Dios mientras hay este tiempo. Yo recuerdo de este caballero de la historia que siempre me decía: no. Había un bautismo un día de Navidad y él no asistió a su bautismo. Al día siguiente él había fallecido de un ataque cardíaco. Nunca tuvo la oportunidad y siempre escapaba a la voz de Dios. Incluso un día me dice: pastor, sabe, yo sé que Dios es importante, pero deme tiempo. Tengo problemas que resolver, deme tiempo, no me presione. La invitación no es presión, ¿saben? La invitación es invitación a formar parte de un pueblo, a formar parte de un linaje escogido. Muy bien, pregunta número 7, ¿qué nos advierte Dios entonces, Pastor Johnny? Vamos a leer en San Marcos, capítulo 8, verso 36. ¿Qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su vida? Mire qué interesante. El ser humano muchas veces está lleno de ilusiones, quiere conquistar el planeta, quiere conquistar el universo, pero no quiere entregar su vida a Dios. Entonces aquí la advertencia es: ¿qué aprovechará si él consigue todo eso, pero después no va a poder estar viviendo con nuestro amado Señor por la eternidad? Hay muchas personas que tienen estatus, una buena profesión, una buena casa, un buen auto, pero no son felices. Y de esto está hablando la palabra de Dios. Mucha opulencia, estatus, profesión, pero no ser feliz porque falta el Señor Jesucristo. Algo tiene que cambiar. Hay que tomar decisiones y dar prioridades en la vida, especialmente en la parte espiritual, que quizás mi apreciado amigo puede estar faltando en tu caso. Es muy importante este pensamiento que hemos leído. Muy bien, y ahora, casi en el cierre de nuestro estudio, Juan, ¿cuál es la única respuesta? Apocalipsis 3:20 nos dice lo siguiente: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Aquí, ¿cuál es la invitación, Juan? Que nosotros le abramos nuestra puerta, porque nuestra puerta se abre solamente por dentro. Él no la puede abrir, es por decisión propia. Muy bien. Hechos 26, 19. Sonia. Dice: por lo cual, Rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Entonces, no debemos de ser rebeldes al llamado de Dios, debemos de aceptarlo. Muy claro lo que dice la palabra de Dios. Juan, Deuteronomio es otro texto muy importante, 30, 19. Sí, pastor, dice: al cielo y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida, para que vivas tú y tus descendientes. Qué importante este texto. La decisión es nuestra en la vida cotidiana. Y Juan 11, 28 al 29. Dice así: habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Y el maestro nos hace esta invitación a todos, ¿verdad? Nos está llamando cada día. Y nosotros no debemos de esperar para aceptar ese llamado, para aceptar la salvación.
Apreciado amigo, hemos llegado a nuestro penúltimo estudio de la Biblia Habla y quiero invitarte a que tomes una decisión por el Señor. Hay algunos eslogans importantes que aparecen. Evitar la duplicidad, el hecho de tener un doble ánimo. Tenemos que tomar la decisión por el Señor. Practicar la verdad y pedir el bautismo en segundo lugar. En tercer lugar, tomar una decisión seria y firme, no a medias. El bautismo no tiene que parecerte algo que es muy difícil, un compromiso. El bautismo es agradecimiento a Dios y el Señor te va a dar la capacidad de que tu vida sea una vida de paz, de confianza. En cuarto lugar, ante la amable invitación de Dios a unirnos con su pueblo, tomar una decisión positiva e inmediata. Y finalmente, decidirme por Cristo. No solo invitar a tu familia, a tus hijos para que lo hagan, persuadirles también para que comprendan este llamado que Dios nos hace. Nunca voy a olvidar, y siempre lo comento en las historias que yo tengo, porque siempre ha quedado marcado en mi cabeza, la historia de un niño de aproximadamente 10 años llamado Sócrates en Bolivia. En esas campañas misioneras que hacíamos, este niño no alcanzó a bautizarse una noche porque habían 99 personas que bautizamos. Y Sócrates había pasado para ser bautizado, pero no le dejaron bautizarse porque el diácono le dijo que era muy chiquito. Y al final, cuando yo hice el llamado, ya estaba la gente a punto de salir de la iglesia. Sócrates pasa llorando y me dice: Pastor Rivero, yo quería bautizarme y quería ser el número 100. Y le dije: ¿y qué ha pasado? No me han dejado bautizarme. Dicen que soy muy pequeño. Y le digo: Sócrates, ¿tú amas a Jesús? Pastor, yo amo a Jesús. Y le digo: ¿y por qué quieres bautizarte? Y él me dice: porque me estoy muriendo. Entonces yo abrí mis ojos y le digo: ¿qué? Pastor, yo me estoy muriendo. Mi corazón está creciendo. Tengo una enfermedad rara. Yo quiero bautizarme. Yo quiero estar a cuenta con Jesús. He asistido a casi 20 noches de su conferencia. ¿Por qué no me quieren bautizar? Yo quedé muy preocupado. Así que le invité a un diácono para que le puedan acompañar y sus padres se acercaron y me dicen: Pastor, por favor, entréguelo, mi hijo está enfermo. Su papá, su mamá tampoco eran bautizados. Había una hermanita más que tenía, tampoco eran bautizados. Y le digo: acompáñenle para colocar la túnica bautismal. No había túnicas, era una túnica mojada que tuvieron que exprimir. Así que Sócrates pasó con una túnica larga, mojada, y cuando entró al tanque bautismal entró muy emocionado. Pero lo más hermoso y maravilloso del poder de Dios es de que me dice el diácono: Pastor, espere, sus padres también van a acompañar a Sócrates. Y entró el papá, entró la mamá, entró la hermanita. Aquella noche fueron bautizados 4 personas más, mis amigos. 4 personas. Sócrates, su corazón fue tocado por el Espíritu Santo. Pero aquella noche ocurrió un milagro más. Una madre con su hijo de casi 10 años también se acercó y me dice: Pastor, mi hijo también está enfermo. Él tiene leucemia. ¿Puede también él bautizarse? Yo le dije: ¿crees, querido niño? Sí, pastor, yo creo. Porque si el Señor puede salvar y puede sanar, yo también quiero bautizarme. Y aquella noche este niño que tenía esta enfermedad de leucemia también fue bautizado. Han pasado los años. Sócrates es un joven cantante en una iglesia en Bolivia. Y el otro niño, que olvidé su nombre, recuerdo, según lo que me comentaron años después, falleció. Dios nos llama para tener victoria. Aún si muriésemos y hemos muerto en Cristo Jesús, vamos a ser resucitados para una nueva vida. Por eso tú tienes que hoy tomar una decisión por Jesús. Necesitas tú decirle al Señor: Señor, estoy enfermo, estoy debilitado por el pecado, tengo angustias, tengo pesares, pero así como soy, así como estoy, yo quiero ir a tus pies. Cuando vamos a Cristo
como seres falibles y pecaminosos, y nos hacemos participantes de su gracia perdonadora, el amor brota en nuestro corazón. Toda carga resulta liviana, porque el yugo de Cristo es suave. Nuestros deberes se vuelven delicias y los sacrificios un placer. El sendero que antes nos parecía cubierto de tinieblas brilla ahora con los rayos del sol de justicia. La Biblia dice: toma tu cruz y sígueme. ¿Quieres tomar tus problemas? ¿Quieres tomar tus pesares y avanzar hacia la cruz? ¿Tomar la decisión por amor a Jesús de bautizarte? Quiero confirmar ese deseo en esta hora y quiero invitarte para que le agradezcas al Señor por la oportunidad de haber escuchado su palabra. Y junto a nuestro equipo vamos a concluir orando. Señor que estás en el cielo, una vez más te damos las gracias por tu santa y bendita palabra. Confirmamos, Señor, nuestro deseo de entregarnos a ti. Confirmamos nuestro deseo, Señor, de ser parte de tu pueblo. Queremos ser diferentes. Queremos dejar nuestra vida pasada y avanzar contigo. Avanzar contigo hacia la victoria. Y sobre todo, Señor, para morar un día eternamente. Bendícenos. Gracias en esta hora. Oramos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amigos, nos encontramos en nuestro último programa. Que Dios te bendiga junto a nuestro equipo acá de la Escuela Bíblica La Biblia Habla.